Las sombras de la brujería acechan en cada rincón de la noche oscura que nunca se apaga. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. La pulso en el aire, un frío que va más allá de la temperatura. Me sentí atrapado desde el primer momento. Aquella casa, con sus ventanas rotas y la puerta de madera crujiente, parecía susurrar mis miedos más profundos. Era un día como cualquier otro. Volvía del trabajo, cansado y abrumado por la rutina. El cielo se tiñó de un negro impenetrable, y las calles, de a poco, se vaciaron. Seguí caminando, guiado por una curiosidad que me empujaba, hasta aquella casa olvidada que parecía aguardar mi llegada. No sé qué me llevó allí. No vi señales, pero las sombras en la fachada parecían moverse. Un escalofrío me recorrió la espalda, el aire era pesado, denso. Cada paso resonaba, como si el suelo intentara advertirme. Escuché susurros, voces perdidas entre las paredes agrietadas. ¡Auxilio! Parecían decir. Era un eco o al menos eso creí, pero mi corazón empezó a latir más rápido. Las puertas se cerraron detrás de mí con un golpe sordo. Mi respiración se hizo agotada. Una sombra se deslizó por el pasillo, y un sudor frío me empapó la frente. Las luces titilaron, y el silencio se cargó de un peso abrumador. Sentí que algo me observaba. Busqué con la mirada, temblando, pero solo había penumbra. El silencio era ensordecedor, pero mis sentidos se agudizaron. Un crujido. Otra sombra a mi lado. Giré, y la puerta que había cruzado se había cerrado, por sí sola. El frío se intensificó, y mi pecho se apretó. «¿Hay alguien aquí?», grité, pero la respuesta fue un eco desvaneciéndose en la oscuridad. De repente, un grito rompió el silencio, agudo y desgarrador. «¡Ayuda!», resonó en mis oídos, y mis manos temblaban. Un miedo incontrolable se adueñaba de mí. Y en ese instante, la figura apareció. Una silueta oscura, con ojos que brillaban como brasas. Mi corazón se detuvo. No podía moverme. La oscuridad parecía cobrar vida, acercándose cada vez más. ¿Qué era eso? ¿Quién estaba allí conmigo? El terror me paralizó, dejando solo el eco de mis pensamientos. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos». La figura oscura se acercaba, su presencia envolvía todo a su paso, como si la oscuridad misma se uniera a su esencia. A medida que retrocedía, una oleada de desesperación me envolvía. No podía permitir que su mirada ardiente me atrapara. Con un esfuerzo sobrehumano, giré sobre mis talones y corrí, atravesando pasillos angostos, tratando de encontrar una salida. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, susurros escalofriantes emergían de las sombras más profundas, como si el mismo lugar intentara retenerme. Las luces seguían parpadeando, creando una danza macabra que alimentaba mi pánico. Mis pasos resonaban fuertemente en el suelo de tablas crujientes, un recordatorio constante de la presencia que me seguía. De pronto, un ruido sordo detuvo mi huida. Algo, o alguien, había caído al suelo. Mi corazón se aceleró aún más al vislumbrar un viejo espejo enmarcado en madera desgastada por el tiempo, colgado en la pared. Se encontraba cubierto de polvo y telarañas. Sin embargo, no pude resistir el impulso de mirarlo. Tal vez, en su reflejo, podría encontrar alguna verdad sobre esta casa maldita. Al acercarme, los susurros se intensificaron,
resonando en mis oídos como un canto de sirena. Observé mi reflejo, pero no estaba solo. Tras de mí, un par de manos pálidas emergieron de la oscuridad, atrapando la luz apenas visible. La figura que antes me había paralizado estaba de pie, justo detrás de mí, pero no era lo que esperaba. Un rostro conocido, desfigurado y más pálido que la luna, me observaba fijamente. Era el rostro de una niña que había desaparecido años atrás, su mirada suplicante atravesaba las sombras. «Ayuda», susurró, su voz llena de tristeza. No podía apartar la vista, el miedo mezclándose con una confusión abrumadora. ¿Cómo era posible? Ella nunca fue hallada, su caso había sido un misterio, un eco en la memoria de la ciudad, el espejo vibró, y mi reflejo empezó a desgarrarse. Las líneas de mi imagen se desdibujaban en una tormenta espiral que amenazaba con devorarme. Los gritos de la niña se convirtieron en un lamento, resonando en mis entrañas. Todo mi ser quería ignorar la oscuridad, pero su rostro angustiaba mis pensamientos, atrapándome en el momento como un ratón en una trampa. De repente, la figura oscura se abalanzó sobre mí, desvaneciéndose la imagen del espejo, podía sentir su aliento helado en mi rostro. Las luces hicieron un último esfuerzo por brillar, y antes de que la penumbra me tragara, vi algo brillar entre las sombras, un antiguo relicario en el suelo, emanando un destello. ¿Podría ser la clave para liberarla? Un último grito desgarrador resonó, esta vez, en un tono de advertencia. La figura oscura me atravesó, y fui arrojado hacia atrás, sin poder hacer más que cerrar los ojos. Cuando los abrí nuevamente, me encontré en una habitación distinta, con la luz del día filtrándose a través de una ventana. Sin embargo, algo en el aire me decía que esto no era el final. Al mirar a mi alrededor, vi que cada objeto del lugar estaba marcado con runas antiguas, y en la mesa, el relicario brillaba con una luz propia. Había escapado, pero realmente estaba a salvo. Una sombra se deslizó tras mí, dejando una estela de frío helado, y sentí que, aunque el día brillaba, la noche nunca se había ido por completo. La casa seguía viva, y el eco de las almas perdidas se hacía más fuerte, como un latido oscuro. ¿Qué había desatado? La pregunta pesaba en mi mente, y la respuesta podría ser mi condena. El relicario en la mesa brillaba con una intensidad perturbadora, iluminando los contornos de objetos inertes recubiertos de polvo y misterio. Cada runa grabada en las paredes parecía cobrar vida a medida que me acercaba al relicario, susurros desesperados resonando como llamas azules que danzaban en la oscuridad. El aire se volvió denso, como si la habitación misma contuviera el aliento de las almas atrapadas. Mientras lo tocaba, una visión se apoderó de mí. Momentáneamente, me vi de pie en un claro de un bosque, envuelto en sombras. Las figuras danzantes de mujeres vestidas con túnicas de lino desgastadas rodeaban una fogata, sus rostros distorsionados por una risa maníaca. Entonaban cánticos en un idioma arcaico, su risa se convertía en gritos cuando un grupo de hombres apareció, con antorchas en mano, clamando venganza. La escena era un ciclo interminable de violencia y dolor, un eco del tiempo que había consumido a esas almas. De repente, la visión se disipó, dejándome boquiabierto. Lo que había sido un relicario se sentía en mis manos como un peso mortal. Era un objeto de poder y peligro, la clave para liberar o condenar a los que yacían atrapados en esta casa maldita. Un sonido, sutil pero creciente, hizo que mi atención regresara a la realidad. El crujido de madera antigua retumbó en el aire, como si alguien, o algo, se acercara. La temperatura en la habitación descendió, y el brillo del relicario se tornó en una luz grisácea, emitiendo sombras que deambulaban por las paredes. La puerta que había cruzado para escapar comenzó a moverse lentamente, abriéndose con un chirrido desgarrador. Al otro lado, una figura conocida se perfiló, la niña del espejo. Sus ojos, aún suplicantes, ahora estaban llenos de una locura desgarradora. «No puedes quedarte aquí», advirtió, su voz apenas un susurro, temblando como una hoja en la tormenta. «Ellos no están contentos, sin tregua,
La figura oscura emergió de la penumbra, alzándose como una tormenta voraz. El aire temblaba a su paso, y el miedo me paralizó. «Tú eres el huésped ahora», resonó una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna, como un eco asesino de una inquietante advertencia. Desesperado, miré fijamente al relicario. Solo había una opción. Pero, ¿podría realmente liberar a esa niña? El terror comenzó a apoderarse de mí mientras la figura oscura avanzaba, sus ojos llameantes fijos en mí. Tenía que actuar y, en el mismo instante en que me lanzaba hacia el relicario, una risa siniestra estalló desde las sombras, envolviéndome en su fría oscuridad. Antes de poder tocar el relicario, sentí un golpe incesante en mi pecho, como si 1000 manos me empujaran hacia atrás. Me desplomé al suelo impotente, y, mientras el eco de las risas resonaba a mi alrededor, comprendí que la casa no había terminado conmigo. Un último grito resonó, un lamento lleno de furia y dolor, y entonces todo se volvió negro. Cuando los ecos se desvanecieron y la luz regresó, ya no estaba solo. Miles de rostros, atrapados en la interminable agonía, llenaban el espacio, sus miradas vacías fijas en mí. El relicario había brillado intensamente un segundo antes de apagarse, y me di cuenta de que la verdadera oscuridad había comenzado a buscarme, pero antes de que pudiera formular una oración, unas manos frías y temblorosas tocaron mi hombro. Una voz familiar y rota susurró en mi oído: «No hay salida, nunca la hubo». El pánico ardía en mí mientras comprendía la desesperación de mi realidad. Había despertado a algo que no podía controlar, algo que me había hecho su prisionero en el mismo momento en que crucé la puerta de esa casa maldita. El silencio se había vuelto opresivo, cada aliento que daba se sentía como un acto de traición a mis instintos. Los rostros espectrales me rodeaban, sus ojos vacíos profundizando el abismo del terror. Todo lo que había creído conocer de la vida se desvanecía, y la conciencia de que estaba atrapado en una red de almas perdidas me aterrorizaba aún más. La niña del espejo había desaparecido, dejándome solo con las sombras. «Solo somos ecos», murmuró uno de los rostros, su voz sonando como el chirrido de una puerta oxidada. Miré hacia donde estaba la figura fantasmagórica, buscando alguna señal de ayuda, pero solo recibió miradas cargadas de desesperanza. Me sacudí, intentando negar la realidad, intentando aferrarme a una lógica que parecía burlarse de mí. Entonces, el relicario tuvo un destello, como si aún deseando hablarme, rechazara la idea. Temí que alguna maldición emanara de él, convirtiéndose en el núcleo de la agonía. Intenté moverme, pero algo me mantenía anclado a ese lugar. Sujetando la cabeza con ambas manos, me dejé caer al suelo y grité. Un grito desgarrador que resonó en la habitación, para mi horror, fue respondido por un coro de voces. «Libérame», gritaron al unísono, los ecos de sus sufrimientos llenando cada rincón del espacio. El suelo tembló a mis pies, y los rostros comenzaron a extender sus manos hacia mí, como si quisieran arrastrarme en su desesperación. El terror se tornó en pánico y, de repente, una bruma densa emergió del relicario, llenando el aire con un hedor a tierra húmeda y putrefacción. La bruma serpenteó alrededor de los rostros, sus ojos brillando como fuegos fatuos. En medio de la confusión, una figura se hizo presente en la niebla. Un hombre de rostro arrugado, con una larga barba blanca y un manto de sombras que parecía desgajarse en trozos, materializándose lentamente. «Has interrumpido el ciclo», dijo, con un acento que parecía provenir de otra época, «y ahora ellos esperan». El miedo se apoderó de mí. Las sombras danzaban a su alrededor, como si hijas de la brujería estuvieran despertando a medida que su figura se firmaba, como un líder invocando a su ejército. «Tú puedes ser el Salvador, o la condena», continuó el anciano, su voz resonando como un mantra ominoso. El relicario volvió a brillar brevemente, sus runas resplandeciendo, y su luz se proyectaba como un faro en la oscuridad. Sin pensarlo, avancé hacia la figura. «¿Cómo puedo liberarlos?», pregunté, sintiendo dentro de mí un impulso irrefrenable. Ellos merecían la paz. Pero en el instante exacto en que mis dedos alcanzaron el relicario, una explosión de viento helado me empujó hacia atrás.
La habitación giró a mi alrededor mientras los rostros eruptaban en gritos de desesperación. No seas tonto, aullaron, sus manos intentando aferrarse a mí. El anciano, en cambio, sonreía, como si todo esto fuera parte de un juego retorcido. Entonces, de repente, el relicario dejó escapar un grito de dolor. La luz se desvaneció y las sombras se retorcieron, aferrándose a quienes más habían tenido que sufrir. Tu destino está entre ellos, dijo la figura, y entonces un grito resonó en mi mente, desgarrador. El anciano alzó su mano, y en un instante, todas las sombras se agitaron violentamente. La habitación estalló en un caos de desesperación cuando un grito final me cruzó como un rayo. En la penumbra, percibí una forma que se alzaba sobre mí, una figura femenina, con un rostro tan familiar y aterrador. Eres tú, el culpable, siseó. Era la niña del espejo, pero esta vez, en sus ojos ardía un fuego de venganza. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia mí con una rapidez sobrenatural, y sentí su aliento helado contra mi piel. No puedes escapar, resonó en mi cabeza justo antes de que las sombras se abalanzaran sobre mí. La oscuridad se tragó mi grito desesperado, y en el último momento, una revelación asombrosa atravesó mi mente. El relicario sí tenía la llave para liberarlos, pero también estaba diseñado para consumir a quien intentara hacerlo. ¿Era yo el nuevo prisionero en esta danza macabra? Cuando el grito se desvaneció en el abismo de la oscuridad, la habitación se sumió en un silencio ensordecedor. Mis sentidos intentaron reorientarse, pero el aire estaba cargado de un sufrimiento palpable. Los rostros comenzaban a girar a mi alrededor como un torbellino de desesperación, sus ojos vacíos ahora encendidos con una intensidad casi desquiciante, como si hubieran encontrado un nuevo propósito en mí. La niña del espejo había desaparecido, pero su voz reverberaba en mi mente. No puedes escapar, eres tú, el culpable. Lo que había comenzado como terror ahora se tornaba en culpa, y me sentí profundamente arraigado a eso que andaba buscando, la paz de aquellas almas atormentadas. Pero cada vez que pensaba en intentar liberarles, el relicario brillaba con un destello de advertencia, como el parpadeo de un faro que se apaga por completo. Ellos, susurró un rostro familiar, uno que parecía haber sido precioso en vida, no te quieren ver sufrir, pero tú eres la respuesta. Las sombras palpitaron alrededor, moverse con un ritmo que era a la vez hipnótico y aterrador. Kadaz Mulodi, lo que estaba empezando a descifrar se hacía cada vez más crudo, no era un salvador, sino un último recurso en un juego sin final. El anciano de la barba blanca apareció de nuevo, como una nube de niebla maligna. Todo tiene un precio. Ellos claman por su libertad, pero la energía que sueltan al hacerlo es un verdadero daño. Tus energías son un tentador ofrecimiento, un sacrificio que ellos anhelan. Sonaba como una manifiesta amenaza, y lo entendí con horror. El relicario no solo atrapaba a las almas, se alimentaba de su dolor. Me estaba usando a mí para reforzar su poder. Reuniendo coraje, decidí que no sería un mero peón. Ya había perdido mucho, mi propia vida había sido un sacrificio. No seré uno de ellos. Voy a poner fin a esto, grité, la resistencia fluyendo en cada palabra. El anciano se rió, pero fue una risa sin alegría, un eco vacilante que reclamaba desprecio. De su boca, las sombras comenzaron a tomar formas más definidas, grotescas y alargadas como figuras humanas atrapadas en una danza de agonía. Las sombras poseen una vida eterna, hijo. Al intentar romper su lazo, solo traerás más sombras. ¿Acaso no lo comprendes? Sin embargo, el relicario temblaba en mis manos, como si supiera que mi resolución había crecido. La luz intermitente se volvía más intensa, fluyendo entre las sombras, un hilo de esperanza contrastante que crecía en el caos. Una mano me tocó el hombro, y frente a mí había una sombra que ya no era un rostro sin vida, sino uno que contaba una historia. Su historia. Te necesitamos, imploraba la sombra, que parecía dosificar su dolor en sus palabras. No nos dejes aquí, nos colmarás de poder. Los siglos de oscuridad se extinguirán a tu paso.
Sentí un tirón en mi pecho mientras, al mismo tiempo, la energía acumulada a mi alrededor comenzaba a contraerse, como un abrazo de desesperación. El relicario brilló con fuerza. En ese instante, todo el terror acumulado se volvió incontrolable. Las sombras, desatadas, comenzaron un frenético baile alrededor mío. Gritos llenos de dolor mezclado con gritos de liberación surcaron la habitación, mientras la figura antigua del anciano se desmoronaba entre su propio ritmo. No puedes resistir los deseos de las almas. Elige o perecerás, gritaba el anciano mientras me rodeaban, las faces del horror acercándose como tentáculos alrededor de mí. Antes de que pudiera decidir mi siguiente movimiento, tuve la impresión de que un cambio estaba en marcha. El suelo temblaba, y, de repente, un destello cegador atravesó la penumbra antes de sumergirlo todo en una oscuridad aún más profunda. Una voz profunda como el océano surgió en la vorágine. La elección se aproxima, pero lo que guardas no es lo que parece. La atmósfera se volvió densa, y en la última imagen que pude ver, la figura de la niña del espejo resurgió de la niebla, liberada y llena de un brillo que no había visto antes. Sus ojos ardían con un fuego infernal. La verdad está oculta en lo que resplandece, susurró, justo antes de que la oscuridad me tragara por completo, dejando mi destino nuevamente en suspenso. La oscuridad se cerró a mi alrededor como un gigantesco manto que ahogaba cualquier atisbo de luz. Sentía como las sombras que me rodeaban palpaban mi piel, buscando algo, como si mi esencia fuera un manjar que deseaban consumir. De repente, el relicario en mi mano comenzó a vibrar con una energía perturbadora. Cada pulso se sentía como un latido del propio lugar, un llamado oscuro profundamente enraizado en la tierra misma. Escuché susurros mezclados entre los gritos de agonía que aún resonaban en mis oídos. Eres el elegido, decían, el que reavivará nuestra rabia. Pero había algo más en esos murmullos, palabras antiguas, ecos de lenguas olvidadas que parecían amenazar con revelar secretos que preferiría no conocer. Mis pies no encontraban el suelo, como si la gravedad en este espacio distorsionado se hubiera rendido a esa atmósfera sobrenatural, atrapándome en un bucle de horror. La figura de la niña del espejo se esfumó. Sin embargo, su voz seguía reverberando, haciéndose eco por cada rincón de mi mente. La verdad se esconde detrás de la máscara de la luz. En un instante de lucidez, comprendí que aún no había mirado dentro del relicario. Hasta este punto, lo había sostenido como el símbolo de mi angustia, pero ahora se convirtió en el foco de todas mis dudas y temores. Con manos temblorosas, me atreví a abrirlo. La superficie de cristal destelló una luz que parecía querer escapar, como si atrapara no solo las luces de sombras, sino también las de mi propia alma. Al abrirlo, un torrente de visiones comenzó a desbordarse, imágenes fugaces de misteriosas rituales, rostros en pena y la sangre brotando provocando un eco convulsivo que reverberó por todo mi ser. Cedí ante el espectáculo y caí de rodillas, sintiendo un frío extremo que penetraba hasta mis huesos. De repente, una de las imágenes se detuvo, capturando mi atención. Vi a la niña, ahora rodeada de un círculo de velas encendidas. Un grimorio desgastado en su mano decía, para romper la cadena de la oscuridad, hay que sellar cada parentesco con el sacrificio final. Sentí que la desesperación me envolvía mientras comprendía el significado de aquel conjuro. El anciano, cuya sombra aún danzaba cerca, se había mantenido al margen, observando con una sonrisa cruel. ¿Ves? Aquí se encuentra la clave, dijo, sus ojos brillando como dos carbones ardiendo. La liberación exige sangre y voluntad. ¿Serás tú el que ofrecerá ese sacrificio? La risa burlona se mezcló con las voces que aullaban en mi interior, cada una pidiendo redención a un precio ominoso. Temblando, cerré el relicario de golpe, sintiendo la vibración aumentar. La habitación comenzó a tambalearse, y el suelo se agrietó como si un horror antiguo estuviera despertando en las entrañas del mundo. Las sombras se precipitaban hacia mí, cada vez más vívidas y amenazantes. No puedes contener lo que ha sido desatado, gritaron,
mientras el eco de sus palabras se convertía en un clamor ensordecedor. Fue entonces cuando el aire se tiñó de un sudor helado. Una figura emergió de las sombras, imponente como una tormenta que se cierne sobre una ciudad desolada. Tenía el mismo rostro que la niña, pero ahora su sonrisa era un reflejo de locura. «Entérate de la verdad que has ignorado», dijo, y un destello de luz apareció en sus manos. La risa del anciano resonó una vez más, y antes de que pudiera procesar lo que sucedía, la luz se apagó, una repentina oscuridad espesando el aire a mi alrededor. «El sacrificio no será solo tuyo», susurró la sombra de la niña, su forma distorsionada tomando un giro grotesco, sino de aquellos que te rodean, mientras unas manos frías y esqueléticas comenzaban a arrastrarme hacia el abismo. Comprendí que mi lucha solo había comenzado. El grito de la noche se desvanecía, pero no sin dejar su rastro. «Tú eliges el final», dijo la voz del anciano desde lo profundo de la oscuridad que me atrapaba, «o te convertirás en parte de nuestra historia, o volverás a la realidad con el peso de nuestras almas en tu espalda». La elección estaba a punto de ser hecha, mi humanidad pendía de un hilo, y solo entonces una repentina visión me asaltó, el rostro de quien más amaba, un sacrificio aún mayor que el mío. La pesadilla se tornó más real, y antes de que pudiera responder, la habitación se desvaneció en un eco desgarrador, cediendo ante el grito de un alma en pena que clamaba desde el abismo. La oscuridad parecía haberse transformado en un ser vivo, pulsante con cada latido de mi corazón, y el peso de sus ojos invisibles se posaba sobre mí como una carga insoportable. Las manos que intentaban arrastrarme al abismo eran heladas y al mismo tiempo ávidas, como si cada dedo estuviera hecho de ansias interminables de lerce y desolación. Me debatí, pero la lucha parecía fútil, cada movimiento era respondido con un tirón más fuerte, como si ese ser invisible disfrutara de mi impotencia. Un súbito destello de luz surgió detrás de mí, y en un instante, la figura de la niña volvió a aparecer, ahora mucho más definida. Sus ojos eran oscuros como pozos sin fondo, y en su mirada había una mezcla de compasión y condena. «No temas», susurró, «si lo que te ataca ahora es real, también lo que ves puede serlo. Encuentra la verdad entre las sombras, pero ten cuidado, no todas las verdades son liberadoras». «¿Qué debo hacer?», grité, pero mi voz se ahogó en el estruendo de risas demoníacas que resonaban a mi alrededor como un coro macabro. No esperaba una respuesta, pero la niña se limitó a señalar hacia el relicario que aún permanecía entre mis manos, ahora caliente y palpitante como un corazón. En su brillo destellarían fragmentos de mi propia memoria, retazos de momentos olvidados, y un conocimiento ancestral apenas a la vista. Así, me decidí, lo abriría nuevamente. Con un movimiento decidido, liberé el cristal y las visiones regresaron de inmediato, esta vez mucho más frenéticas. Viajé a través de paisajes desolados, donde sombras en movimiento devoraban todo a su paso y cantaban ecos de groseros rituales. Mitos surgieron ante mí, antiguos dioses que habían sido desterrados a la oscuridad, esperando que alguien revive su furia. «Ellos son tus antepasados», resonaron sus voces en un acorde ensordecedor. «Tus lazos de sangre son el camino a nuestra resurrección». Mientras giraba entre la confusión de las imágenes, noté una figura, una mujer en el rincón de un patio oscuro, sus ojos ausentes lloraban lágrimas de sangre. «Soy tu madre», murmuró en un tono distante, como si hablara desde un lugar prohibido. Su manto era negro como la noche, y sus manos estaban cubiertas de tierra y hojas marchitas. «He permitido que el eco de la sombra te encuentre. Necesitamos que completes lo que se empezó». Las palabras reverberaron en mi mente. En ese momento, las manos heladas que me apresaban cedieron un instante, y el anciano volvió a emerger entre las sombras, su figura ahora mucho más escalofriante, como un recuerdo que había vivido demasiado. «Has visto lo que es necesario. Hazte parte de este camino. La liberación requiere más que solo tu sacrificio». Antes de que pudiera replicar, las sombras de la habitación se agitaron repentinamente, electrizándose con una tensión palpable, y mientras el anciano extendía su mano hacia mí,
el suelo comenzó a abrirse, revelando una cavidad negra que parecía querer engullirlo todo. Era como si la casa, el mundo, todo estuviese a punto de desmoronarse en el vacío. De pronto, los ecos de risas sombrías se transformaron en gritos desgarradores, y las sombras empezaron a entrelazarse, formando figuras aterradoras que se agolpaban hacia mí. Los rostros de aquellos que habían sido sacrificados se reflejaban en el aire, mostrando en su expresión todo el dolor de la traición. «Mamá», grité, sintiendo que la última visión de aquella mujer se desvanecía entre las sombras. En ese instante, el relicario comenzó a vibrar con ferocidad. «Tu objetivo se ha cumplido», resonó la voz de la niña al fondo, «pero no olvides que aún hay un precio por pagar». Mientras la oscuridad se precipitaba hacia mí, repentinamente sentí que algo en el relicario chisporroteaba con poder, una conexión primitiva brotó en mí, y antes de que pudiera tomar conciencia por completo, el calor de su brillo me atravesó, hiriendo mi piel y arrastrándome aún más hacia el abismo, y justo antes de que la oscuridad me reclamara, escuché el grito desgarrador de mi madre resonando en mis oídos: «Tu elección está marcada por la sangre». ¿Quién será el próximo? Las sombras comenzaron a cerrarse sobre mí, y cuando pensé que todo estaba perdido, surgió una luz cegadora de lo profundo del relicario, como un faro en la tormenta. La luz del relicario se expandió con una intensidad que hizo titubear a las sombras, obligándolas a retroceder, al menos temporalmente. Como si se tratara de un extintor en medio de un incendio voraz, la claridad prima me envolvió, brindando un breve respiro. Pero los ecos de los gritos percutían en mis oídos como martillos incesantes, y dentro de mí, sabía que la calma era solo un espejismo. La niña se acercó una vez más, su figura apenas visible entre la neblina iridiscente. «Ahora estás más cerca de la verdad», pronunció con su voz suave, aunque el peso de cada palabra era como un hacha que cortaba el aire. «Sin embargo, hay secretos que guardan un precio, y es indispensable que elijas bien». Sus ojos parecían tragarse la luz a su alrededor, dejándome anclado entre la esperanza y el terror. Dudé un instante. La luz del relicario se mantenía firme, pero las sombras rugían en la penumbra atrás de mí, intentando recuperar el control. «¿Qué secretos?», pregunté, sintiendo el sudor frío deslizarse por mi frente. «Tu propia historia», respondió con un susurro que vibraba en el aire como una melodía ancestral. «Todo lo que creías conocer sobre tu familia y su legado está a punto de ser revelado. Descubrirás quiénes son los que deben ser saldados. Pregúntate, ¿jugarás para ser el salvador o el sacrificio?». Atormentado por la incertidumbre, miré hacia el relicario. En su interior, vislumbré un mosaico de figuras danzantes que parecían invocar algo más allá de la comprensión. Una mezcla de imágenes de mis antepasados se arremolinaba en mi mente, y cada rostro que aparecía traía consigo un fragmento de su dolor, un lamento ahogado por el tiempo. Entonces, sentí una sacudida en mi pecho, algo dentro de mí empezaba a despertarse. Relatos que habían estado enterrados comenzaron a fluir, recuerdos de canciones se alzaban y resonaban como un eco lejano. Y en ese torrente, una idea o más bien, una revelación se posó en mi mente. Tal vez el relicario no buscaba solo liberar a aquellos que habían sido condenados. Quizás, el verdadero objetivo era arrebatar la vida misma de quienes llevaban el mismo apellido. «Tu madre», la niña susurró de nuevo, sintiendo el giro de mis pensamientos. «Ella ha sido la guardiana de esta conexión, pero su sacrificio es solo el comienzo. Hay otros que también deben elegir». Aceleré la respiración, dándome cuenta de la profundidad del abismo en el que estaba a punto de caer. «¿Qué otras elecciones tengo?», cuestioné, cada palabra cargada de juicio e incertidumbre. Antes de que la niña pudiera responder, el aire se volvió gélido, secando la luz del relicario que empezaba a parpadear ominosamente. Una sombra más macabra emergió, un ser cuya forma parecía fluir y cambiar, como si se tratara de un lienzo en constante pintado de angustia y desesperación. «¿Qué haces aquí?», rugió la criatura, su voz reverberante como el eco de las campanas de una iglesia olvidada. «Este es un lugar de sacrificio»,
Y tú has estado permitido entrar sin pagar el tributo. No entiendo, respondí, sintiendo un escalofrío que me congelaba los huesos. La entidad se acercó, sus ojos brillando con una luz pálida y opresiva. Eres parte de un ciclo que no comprendes. El sacrificio te reclaman, y deberás ofrecer algo si esperas llevar la luz a esta oscuridad. Elige sabiamente, y en ese momento, sentí el piso temblar bajo mis pies, y el relicario que había sido mi salvación comenzó a comerse a sí mismo, apagando la luz, alimentándose de mi miedo. La niña se desvaneció mientras la oscuridad se lanzaba hacia mí como una ola voraz. Mis pensamientos se abrían en un laberinto imposible, y mientras la sombra del sacrificio se cernía sobre mí, un único grito resonó en mi mente: ¿quién será el siguiente en caer? Las sombras retumbaron, y comprendí que solo tenía un instante, una última oportunidad para decidir entre la redención y la pérdida eterna. El eco de mi respiración resonaba como un tambor en el vacío, mientras el relicario se desvanecía en un estallido de chispas opacas. La oscuridad me envolvió, no solo era ausencia de luz sino un ente activo, ansioso, como si cada sombra estuviera respirando pesadamente a mi alrededor. Elegir, esas palabras resonaban en mi mente, y mientras la criatura se acercaba más y más, su forma distorsionándose en una danza macabra de terror, sabía que el tiempo corría en mi contra. Con un último aliento desesperado, mis ojos buscaron un refugio en el relicario, ahora completamente apagado, como si hubiera sido devorado por la misma oscuridad que me rodeaba. Entonces, de dentro de mí brotó una súbita claridad, una conexión que aparentemente había estado latente, el legado de mi familia. Una historia, un ritual. Y en ese instante, comprendí lo que debía ofrecer. Debo liberar a mi madre, murmuré para mí mismo, el temor mezclándose con la determinación. La criatura se detuvo en seco, como si momentáneamente aturdida por mis palabras: liberar a tu madre. Su voz se tornó burlona, una carcajada helada surgía de su ser. Una elección noble, pero ¿es realmente tu deseo? ¿O es el eco del sacrificio que anhela apoderarse de ti? Mis manos temblaron mientras me aferraba al relicario, y en un acto de desesperación, lo abrí de nuevo. Dentro, la luz parpadeó al borde de la extinción. Parecía que las figuras danzantes ahora representaban versiones demoníacas de mis ancestros, distorsionadas y ansiosas por liberarse. Este es el precio de la verdad, se rió la sombra, sus palabras como serpientes deslizándose por mi piel. Ofrece el sacrificio necesario y lo que buscas será tuyo. De repente, los caminos de tiempo y espacio comenzaron a distorsionarse a mi alrededor. Visiones fugaces de imágenes pasadas y futuras colisionaban en mi mente, mis antepasados siendo conducidos a la penumbra, suplicando, sacrificando, y una imagen en particular atrapó mi atención, un rostro conocido, el rostro de mi madre, rodeada de sombras, atrapada en una espiral de ansias oscuras. Déjala en paz, grité, perdiendo la noción de la razón. No la tocarás más. La criatura se lanzó hacia mí, y un frío intenso atravesó mi cuerpo, como si la muerte misma se acercara a reclamarse un pedazo de mi alma. Pero con ello, la luz del relicario pareció responder a mi rabia, brillando con una intensidad que hizo retroceder a la criatura momentáneamente, sus ojos llenos de odio y temor. Tu luz puede ser solo un rayo en la noche, pero aún no comprendes lo que has desatado. En un último esfuerzo, levanté el relicario hacia el ser oscuro. La energía se arremolinó entre nosotros, como una tormenta en el horizonte, y en un instante que pareció durarse una eternidad, vi la posibilidad de un camino. El sacrificio será el tuyo, no el mío, pronuncié con firmeza, sintiendo que la conexión con mis ancestros se expandía, que sus lamentos se convertían en un himno de resistencia, y entonces, en medio de toda esa oscuridad, el frío se volvió helado, y el relicario comenzó a vibrar. Ocurría algo que no podía prever, algo que podía tomar un rumbo aterrador. Una grieta se abrió en la oscuridad, y la voz de la niña resonó de nuevo, esta vez de forma más clara y contundente: no tomes esta decisión a la ligera. Un alma han de llevarse, hazlo,
y perderás más de lo que imaginas. La sombra cargó hacia mí, y en ese último instante, comprendí que la lección ya no era mía. Todo a mi alrededor se desvanecía, volviéndose un caos de luz y sombras, y una nueva visión se apoderó de mi mente, la imagen de un futuro en el que mi madre nunca regresaría. No pude más que gritar, en un alarido de terror que se perdió en el abismo, mientras la oscuridad se cerraba como un cepo alrededor de mí. No, fue lo último que pude pronunciar. Y en un instante, la consciencia se disolvió, dejando solo un eco de lo que fui. La oscuridad trajo consigo el silencio, y la penumbra reinó sobre la habitación. Lo que había empezado como un encuentro con la verdad se había convertido en el bosquejo terrorífico del sacrificio, y la sombra que había concebido mi condena se detuvo, esperando con ansia su próximo movimiento. Al final, todo era solo un juego de luces y sombras, donde la línea entre salvador y sacrificio se desdibujaba mientras la oscuridad susurraba: ¿quién será el siguiente en caer? La oscuridad parecía cerrarse como un enorme abrazo helado, aplastando cada intento de resistencia mientras mi mente luchaba en un estado de confusión. El último alarido de mi desesperación se extinguió en el aire pesado, dejando solo un eco de mi existencia. De repente, un nuevo rayo de luz taladró la penumbra, obligándome a abrir los ojos. Mi corazón latía con fuerza, no por el temor sino por la revelación que había emergido de las profundidades. La verdad nunca fue lo que creí. El relicario, entre mis manos, empezó a latir como un corazón oscuro, pulsando con una energía abrumadora. Las sombras volvieron a danzar a mi alrededor, pero esta vez, eran diferentes. No eran las almas atormentadas de aquellas que habían caído con anterioridad, sino algo más antiguo, más siniestro. Sus rostros comenzaron a aparecer, una mezcla de pálidos fantasmas y seres distorsionados, todos reclamando su parte en el juego eterno que los había mantenido prisioneros. «Has elegido tan mal», susurró una voz que resonaba con la profundidad de las cavernas, profunda y ancestral. Era la sombra de la niña del espejo, pero su imagen ahora estaba corrompida, como una obra de arte arruinada. La verdad que buscabas, el sacrificio inminente, no pertenece únicamente a ti. Mis manos temblaban mientras comprendía que el relicario no solo había sido un vínculo con sus almas. Era también la prisión de las sombras, y era yo la llave que podría averiguar todos sus secretos, una llave destinada a abrir un portal que jamás debió ser abierto. La luz del relicario se iluminó con más fuerza, sus inscripciones centelleando al borde de un cataclismo. De repente, el anciano apareció de nuevo, materializándose como una tormenta en el horizonte. Su risa resonaba como el eco de un tambor lejano, mezclado con el clamor de aquellos que caían. Ellos dependen de ti, así como tú dependes de ellos. Lo que has liberado ahora busca un nuevo portador. Ahora conoces el precio. La revelación me dejó helado. No era solo un sacrificio, era una transferencia, un cambio que atraparía mi alma y la uniría a esas sombras eternamente. La lucha que había creído estar ganando se transformó en una jaula de desesperanza. Las almas habían estado buscando un nuevo recipiente, y yo había caído en su trampa. No, grité, aferrándome al relicario con todas mis fuerzas. No seré tu nuevo prisionero. No. Mi grito resonó en la oscuridad, un eco de desafío que pronto se desvaneció bajo el peso de la risa hinchada del anciano. Te has convertido en lo que siempre debiste ser, aclaró, acercándose aún más. Tú eres la conexión. La sombra en la que tu linaje ha sido marcado, el sacrificio que rechazaste. La memoria de aquellos que vinieron antes, que buscan venganza, es ahora la tuya. La sensación de carne helada en mi huésped comenzó a apretarse alrededor de mí, un recordatorio tangible de que no podía escapar. En aquel momento, una visión surgió de las sombras, vi las historias de mis ancestros, vi cómo sus caminos se cruzaban inevitablemente en el sacrificio y el horror. La brujería se había propagado como un veneno a través de las generaciones. La niña se acercó una vez más, su forma distorsionada y su voz ahora retumbaba con un poder creciente.
eres parte de nosotros y de lo que hemos construido. No hay escape. La casa que una vez creíste un refugio solo es un espejo de tu propia condenación. Con un último hilo de determinación, decidí que, si debía ser parte de este ciclo, lo haría en mis propios términos. Al abrir el relicario una vez más, vislumbré la luz incluso en la penumbra más negra. Si yo soy la clave, entonces cambiaré el juego. Con el relicario brillando intensamente, grité al unísono: todo lo que he aprendido, todas las sombras que han sido aprendidas serán liberadas. Pleitearé en mi propia verdad. Un destello cegador emanó del relicario y vi cómo cada alma anhelante se unía en un clamor. De repente, el anciano fue arrojado hacia atrás, perdido en la oleada de luz. Como un rayo, el suelo comenzó a temblar. Y, entre la oscuridad, surgieron las luces de aquellas que habían sido perdidas. Sus rostros aparecían, un pequeño ejército de almas, ahora liberadas de sus grilletes. Pero en ese momento, una pieza de la verdad atravesó mi mente: si liberaba esas almas, perdería mi propia esencia. Las sombras comenzaron a desvanecerse mientras todo se desmoronaba, empezando a absorber la luz, y comprendí que no podía sobrevivir como había sido. Mi sacrificio sería necesario, pero no en el sentido en que imaginaba. Mientras las almas se desprendían de su condenación, vislumbré con horror que la oscuridad no se esfumaba, simplemente cambiaba de forma. Mi propio sacrificio marcaba el renacimiento del ciclo del horror. Las sombras que una vez fueron mi hogar se abalanzaron, y aquel grito resonó por todas partes: libéranos, a un precio que no puedes soportar. Y así, al cerrar los ojos ante lo inevitable, la última línea de la historia se trazó en mi mente: el sacrificio no es solo de quien se ofrece, sino también de quien libera. La luz se apagó en un giro despiadado mientras la casa temblaba. El eco de sus risas resonó en mis oídos, y supe que este lugar, este ciclo de sombras, nunca terminaría, porque ahora, era yo quien se había convertido en el monstruo de su propia historia, anhelando liberar las mismas almas que había perdido en el proceso.